Bienvenidos, manitas. En este vídeo, ideas de reciclaje. Acompañarme, que empezamos. Las decoraciones que voy a hacer en estos tres envases van a ser muy similares porque quiero crear un conjunto decorativo, pero cada una de ellas va a ser con un material diferente. Y voy a empezar por la botella. Voy a aplicarle una imprimación todoterreno, un producto apto para materiales no porosos, como es en este caso el cristal. Aplicaré cubriendo toda la superficie y dejaré secar. Seca ya la imprimación, pasamos a aplicarle la primera capa de pintura. Yo estoy utilizando pintura tiza en el tono blanco antiguo. Pasta de modelar de secado al aire. Vamos a extender una fina capa. Voy a hacerle una etiqueta a la botella. Dependiendo del tamaño de vuestra botella, así tendré que tener las medidas vuestra etiqueta. He cortado un rectángulo que cubra bien el frontal de la botella y los bordes se los voy a hacer desiguales. Quiero simular como si fuese un papel pegado en la botella, un papel arrugado. Lo presentamos en la botella para terminar de darle forma. Algunas puntas las enrollaré, otras las seguiré rasgando y cuando ya estemos satisfechos con el acabado final lo pegaremos. Y lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. Seca ya la pasta, le he aplicado el mismo blanco que a la botella. Y ahora voy a hacerle decoupage con esta servilleta de aquí y voy a utilizar esta parte. Voy a rasgar solamente la zona de las flores. Lo hago con un pincel de carga de agua. Así soy más precisa por la zona donde quiero que se rasgue la servilleta. Retiramos dos de las tres capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. La centramos en la zona donde queremos pegarla. Con un pincel de cerdas suaves y medium para decoupage, aplicamos una capita finita y bien extendida. Colocamos nuestra servilleta y con el mismo medium del centro hacia afuera terminamos de pegarla. Paso a integrar los bordes de la servilleta, a difuminarlos un poquito y voy a utilizar estos tonos: el blanco, verde lima, lavanda y un gris claro. Y ahora paso a utilizar el craquelador de dos componentes y lo voy a hacer en pequeñas zonas alrededor de toda la botella. Aplico el primer componente y lo dejo secar. Paso a aplicar el segundo componente y espero a que vaya craquelando. Con este tono lino voy a hacer destacar el craquelado que acabamos de formar. Diluimos la pintura con un poquito de agua para hacer una aguada.
Vamos aplicándolo sobre la botella y retirando el exceso con una toallita. Y unas poquitas salpicaduras por la etiqueta. Ya solo nos queda proteger todo el trabajo con un barniz en acabado mate y esta primera idea ya estará lista. Pasamos con la lata y lo primero que voy a hacer va a ser retirarle el aro superior y aplicarle la imprimación, igual que hice con la botella. Para cubrir la lata voy a utilizar masilla, tapagrietas. Tengo esta que ya está bastante seca, así que la ponemos en un cacharrito, una cucharada de cola blanca, más o menos yo lo hago a ojo, y luego un chorrito de agua. Voy a hacerla más líquida y voy a aplicarla en la superficie de la lata con un pincel. Vamos a hacer que la textura de la masilla sea un poquito más ligera. Tampoco demasiado, si lo hacemos muy líquida, cuando la apliquemos en la lata, como es una superficie redonda, se nos puede ir escurriendo. Y yo lo voy a ir aplicando con un pincel. También podríais utilizar una espátula. La capa que voy a aplicar que sea lo suficientemente gordita como para disimular dentro de lo posible las ondulaciones que tiene la lata. Voy a darle unas pasaditas de calor con un secador. También podéis utilizar pistola de calor. A la pasta, al tapagrietas, al haberle aplicado cola blanca, lo que ahora voy a conseguir dándole calor es que se agriete un poquito. La cola blanca, ya sabéis que con ella podemos hacer craquelados. Una vez ya se ha secado, le he pasado una lija de grano medio para eliminar piquitos que pudiesen quedar y que el borde quedase más liso. Se notan las rayas todavía de la lata, pero bueno, yo lo voy a dejar así, tampoco me desagrada. Y ahora voy a pintarlo con el mismo blanco antiguo que pinté la botella. Con la pintura ya seca, paso a hacerle decoupage, de nuevo con esta misma servilleta, escogiendo otro diseño. Con pasta de modelar voy a hacerle una etiqueta o banderola. La colocamos encima del decoupage con cola blanca y dejamos secar. Y pasamos a resaltar todos los relieves igual que hicimos con la botella, con el color lino. Barnizamos toda la lata y ya estará lista. Pasamos a trabajar con el brick. Yo voy a utilizar este que es de zumo, pero podéis utilizar el tamaño que tengáis, bien sea de zumo, de leche, los chiquititos, más grandes, más anchos, no importa el que tengáis. Le echo una marca a 14 centímetros de la parte de abajo y lo voy a cortar por esa marca. Siguiente corte por la mitad, vamos a dividirlo en dos. Por este lado de aquí vamos a hacerle forma de casita. Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Unas casitas decorativas. Y ahora con cinta adhesiva vamos a pegar esta parte de aquí. Las casitas que voy a hacer van a ser con cemento, con yeso, con escayola, con lo que tengáis. Con restitos de cartón
Le he hecho 2 cuadrados que le he pegado en uno de los moldes a modo de ventanitas porque quiero que se me quede el hueco. Y un círculo. Lo he forrado con celo para que después no me dé problemas a la hora de quitar el cemento o el yeso, lo que vaya a utilizar, y lo pego en la casita. Y ahora voy a ir añadiendo agua. Como estáis viendo, yo lo hago a ojo. No os puedo decir medidas porque nunca lo he hecho con medidas. Vamos a ir añadiendo agua poquito a poco para no pasarnos. Tenemos que conseguir una textura que no sea ni demasiado densa para que sea fácil coger la forma del molde, ni demasiado líquida porque si no tardaría muchísimo en secarse. Y ahora lo vamos vertiendo en el molde y dando golpecitos para que suban las burbujas de aire y cubra bien toda la pieza. Y lo dejaremos secar. Una vez está bien seco, pasamos a desmoldar las piezas. Esta segunda pieza la estoy desmoldando con bastante más miedo. A ver si consigo que salga entera. He conseguido sacarla entera. Yo creo que es que no están secas del todo, aunque las he dejado secar toda la noche. Pero todavía necesitaban unas horitas más. Y esta de aquí, al tener 2 orificios, esta zona de aquí, es más débil. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con esta. Vamos a pulir los bordes pasando en una lija de grano medio. Y ahora a la pieza superviviente le voy a dar color, con el blanco antiguo que ya utilicé en las 2 ideas anteriores. Y pasamos a darle el mismo acabado que a las 2 anteriores ideas, con el tono lino. Y barnizamos la casita. A la casita no le voy a hacer decoupage como he hecho en las otras 2 piezas, pero para que quede todo en el mismo conjunto, tengo esta lavanda seca que con un poquito de rafia se la voy a atar alrededor de la casita. Y aquí tenemos las piezas terminadas. Ya habéis visto que está hecha cada una en un soporte distinto y con técnicas diferentes, pero utilizando los mismos colores y el mismo estilo podemos hacer que haga un conjunto muy bonito. Reciclaje fácil con técnicas sencillas y que podéis hacer sobre cualquier soporte. Como protagonista, la lavanda, que le da ese toque provenzal. Espero que os haya gustado, darle like al vídeo y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Nos vemos todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y hasta el próximo vídeo. Besitos.